Hola, ¿qué tal? El día de hoy estamos con la maestra María de los Ángeles García Telles. Ella es egresada de la Escuela Nacional de Maestros y nos va a dar su aportación acerca de orientación vocacional respecto a esta hermosa profesión de ser maestra. Ok, muchas gracias. Gracias por lo que nos vas a platicar y bienvenida. Muchas gracias. Es un gusto poder compartir porque es muy importante, sobre todo para un profesor, dar a conocer algunas de las tantas cosas que suceden a través del tiempo. La profesión del maestro creo que debiera ser una de las más apreciadas desde mi particular punto de vista, porque eres el inicio de la formación de un niño. A nosotros nos entregan niños y esos niños, cuando egresan de las primarias, salen ya siendo los adolescentes o iniciando la pubertad. En los últimos reformas educativas han hecho la educación obligatoria a partir de preescolar. Entonces ahorita ya es preescolar, primaria, secundaria, y me parece que hasta bachillerato también ya es de forma obligatoria. Lamentablemente, a través de todo esto ha habido situaciones difíciles porque se ha modificado mucho, sobre todo la carga de conocimientos. Ahora, con los medios de comunicación bombardeando a los niños, ha habido más atención a esos medios electrónicos, que no estoy en contra, pero en definitiva, yo siempre les he comentado a los muchachos, para usar una calculadora, para usar una red social, tienen toda la vida, pero para poder apreciar lo que tenemos en la naturaleza, para poder generar valores y convicciones de tipo ético, solamente los pequeños son los únicos. Si no les das esas bases, realmente encontramos profesionistas que no tienen esa ética necesaria para ejercer una profesión de manera, pues yo creo que involucrando los valores. Ahorita nosotros en primaria es de lo que hemos padecido más. Los niños ya no tienen ese respeto por el maestro, ya no tienen ese deseo por el conocimiento. Yo quiero saber más, yo quiero conocer de dónde viene esto, aquello, cómo se hace. Todo eso se ha perdido. ¿Y a qué se debe? Pues precisamente a la ausencia primero de los padres, que ahorita están más preocupados por tener el bienestar económico para los niños que la convivencia a nivel familiar. Entonces sí, son varias cosas importantes que se han perdido. Te ha tocado vivir esa transición, ¿no? O sea, de hace cuántos años que empezaste a ejercer tú la profesión ahora. Yo empecé, salgo de la Nacional de Maestros en 1974. Entonces sí, esa transición ha sido algo especial, porque sí nos ha tocado ver varias reformas educativas, nos ha tocado ver una estandarización de la educación desde el punto de vista técnico, tecnológico. Y después viene la transición a lo que es el razonamiento de el análisis de la problemática de los niños, el razonamiento del conocimiento, lo que es la teoría constructivista del conocimiento. Entonces sí es algo difícil para ellos, sobre todo cuando no hay un acercamiento del niño con esa creación del conocimiento, porque hay muchas gentes que dicen, es que la escuela, no, es que el conocimiento inicia en la familia. Y por eso ahorita hay tantos problemas, porque la familia es una desintegración que cada día es más grande.
Esas son como los mayores obstáculos a los que tú te enfrentas al ejercer La tu profesión. profesión. Y aparte de todo, pues las reformas. Ujú. Las reformas que nosotras como buenas profesoras, siempre en contra de la política. Ujú. Porque en definitiva la gente que está en una aula frente a grupo tiene otro tipo de experiencia y otra perspectiva completamente contraria a la gente que viene de la política y de hacer propuestas que no van implícitas con los niños. Uno de los propósitos de la educación es el desarrollo armónico del niño, no de un aspecto sino de todos. Por eso es tan importante, por ejemplo, las artes, no solamente las matemáticas, la lengua, la geografía, la historia, sino también las artes, porque a través de las artes vas propiciando en ellos esa sensibilidad, esa apreciación, y de ahí ya viene lo involucrado con la naturaleza. El niño que no aprecia lo que hay en la naturaleza, no lo plasma en un dibujito, Claro. entonces no lo aprecia. Y ahorita son las situaciones de la contaminación, de la basura, del no ser conscientes del daño que estamos haciendo. Entonces, son de los obstáculos que encontramos en el magisterio, en el ejercicio. A mí me gustaría preguntarte, ¿por qué decides estudiar? No decidí yo, decidió mi familia. Okay. Tenía una hermana que era secretaria. Ujú. Entonces ella decía que las secretarias, pues solamente mientras tienen buena presencia, son jóvenes, son bien recibidas, buenos trabajos. Pero que una vez que ya a cierta edad, pues como que ya la secretaria no puede aspirar a mucho. Ujú. Entonces ella tenía una amiguita que era maestra y de ahí nació su inclinación porque yo debía de ser maestra. Inicialmente yo deseaba estudiar ingeniería. Ujú. Entonces después, pues como yo era la más chica de 4 hermanos, todos decidieron por mí. Y entonces todos votaron al magisterio. Y entonces estudié la Nacional de Maestros. Afortunadamente me quedé, porque en mi época era muy difícil entrar. Había mucha demanda para poder estudiar ahí. Y dado que cuando egresabas de la Nacional de Maestros ya salías con base, con trabajo, entonces pues todo el mundo quería entrar. Y pues yo ni siquiera sabía qué era eso. Ok, pero a lo largo que fuiste estudiando, ¿hubo algo que le encontraras el gusto a la profesión o ya una vez que estuviste dentro de la profesión? Pues mira, a lo largo de la carrera tú vas haciendo prácticas docentes con los grupos. Y me tocaron grupos bastante difíciles. Pero creo que lo más importante fue el tener que enfrentar una responsabilidad. Yo egreso de la Nacional con 19 años de edad. Y entonces pues como que todavía no estás muy bien ubicado, no sabes qué pasa. Pero el llegar, mi primer trabajo fue en el barrio de La Pastora, ahí en el cerro del Chiquihuite. Entonces el mirar a los niños mal comidos, mal vestidos y con el deseo de aprender, creo que esa fue la motivación. Ahí vino el enfrentar una realidad de lo que un niño padece para poder tener algo o ser alguien. Porque en definitiva yo los regañaba porque no hacían la tarea. Y me decían, es que llegó la pipa. ¿Y eso qué? Dices que tenía que acarrear el agua porque no tenían agua. Entonces ahí es a donde tu elite de traigan sus colores Prismacolor y traigan sus cuadernos, escriben, se acabó.
¿Por qué? Pues porque hay necesidades, de acuerdo a la comunidad donde te desempeñas como profesor, Claro. se van modificando. Uh-huh. Y yo siento que eso fue lo que me pasó. Que yo empecé ahí y afortunadamente trabajando con gente experimentada que me dio unas buenas sacudidas y orientaciones. Uh-huh. Y creo que eso me ayudó mucho. Ahí se modificó el yo no quiero ser maestra. Okay. Sino es el escogiste una profesión donde otros dependen de ti. Uh-huh. Luego entonces tienes que ser algo que se maneja mucho ahorita, empático. Empático con el niño que no ve a su mamá. Uh-huh. Empático con el niño que solamente la ve en la mañana y luego hasta en la noche. Uh-huh. Y eso sí está despierto. Y entonces ahí es donde se empiezan a modificar tus metas y tus prioridades. Uh-huh. Porque en el tiempo que estuve soltera decía, no, pues es que la profesión de maestra no termina cuando se acaba el horario, sino tienes que estar planeando qué vas a hacer. Tienes un programa que desarrollar. Uh-huh. Y en ocasiones el que te da la pauta para desarrollar esas actividades es el grupo, no tú. Ni un librito que diga los temas que tienes que ver. Claro, porque tienes que ir observando las necesidades de aprendizaje, ¿no? No, y además, ¿qué antecedentes traen? Uh-huh. Porque ¿de qué te sirve impartir, por ejemplo, un conocimiento de geografía, ¿no? De división política del continente americano, si ni siquiera se ubican que están en el planeta Tierra y cómo está estructurada la Tierra, valga la redundancia, en el planeta? Uh-huh. Entonces tienes que estar emitiendo antecedentes, sondeando qué tanto conocen o qué tanto saben. No te va a dar lo mismo un niño del centro de la ciudad que un niño de la periferia. Y en ocasiones esa es la diferencia entre un normalista y un pedagogo. Okay. Que el normalista te enseñan a dosificar las cargas de trabajo, a jerarquizar los temas, a ver la importancia de esas necesidades que tiene el niño. Y el pedagogo, ¿no? El pedagogo solamente es una línea y ese tipo de características de acuerdo a la edad no se las imparte nada. Ahora que me haces mención esto de la pedagogía y estudiar en la normal, entonces quiere decir que no es lo mismo un profesionista que estudia en la normal que un profesionista que estudia licenciatura en pedagogía. Yo tuve oportunidad de platicar con algunos pedagogos y entonces ellos no tienen la idea. En la Nacional de Maestros siempre te enseñan que hay etapas de desarrollo. Uh-huh. Y que el conocimiento tiene que ir acorde con esa etapa de desarrollo. No puedes enseñarle a un pequeño de 5 años lectoescritura, como no tiene la suficiente madurez a los 5 años como para asimilar ese proceso de lectoescritura, cosa que un niño de 6 años ya la tiene. Uh-huh. Entonces yo tuve un caso y de hecho la tesis que yo presentaba en la Universidad Pedagógica era precisamente eso, a través del desarrollo de la secuencia del desarrollo psicomotriz, uh-huh. La psicomotricidad, cómo te ayuda a superar las deficiencias que tiene el alumno en 5º año. Porque no es lectoescritura en 1er año y ya tache, ¿no? Uh-huh. Ya terminé y se acabó. Uh-huh. Es una secuencia, que si esa secuencia no la tienes y no la llevas como debe de ser, cuando llegan a 6º o a secundaria, tienen muchas dificultades, sobre todo en cuanto al razonamiento y la comprensión lectora. Uh-huh. Entonces, el pedagogo no tiene esas bases. Ellos como que no les dan esas etapas
y características de cada etapa. Alguna vez estuvimos debatiendo, pero es que no es una receta de cocina, que el niño a tal edad tiene que hacer tal, y área en el que se desenvuelva va a ser el desarrollo que tenga. Claro. Pero sí, en definitiva, tienes como profesor que analizar ese tipo de situaciones. Y sobre todo, un razonamiento matemático no lo vas a lograr si tu profesor no lo tienes tampoco. Claro. Como yo voy a impartir una raíz cuadrada si no la entiendo. Como yo voy a ubicarlos en un plano cartesiano si no sé ni siquiera dónde está el este, el oeste, el norte y el sur. Entonces, son situaciones que yo, profesor, tengo que tener una ética profesional para decir, tengo que ponerme a estudiar. Es una carrera que, como muchas, o yo creo que la mayoría, son de constante estar estudiando y actualizando. Claro. Y sobre todo porque los mismos niños te lo van demandando. Yo ahorita, por ejemplo, todavía trabajé el ciclo escolar 2019-2020. Terminamos en medios electrónicos. Yo no sabía ni prender la computadora. Claro. Entonces tuve que aprender porque estuvimos conectados en Zoom y así impartía las clases. Después dijeron los medios electrónicos que no, el maestro impartía clases como si estuviera en el salón de clases. Pero cuando tú generas un vínculo de comunicación con tus alumnos, no le hace que te estén viendo en la pantalla. Finalmente llevan un ritmo de trabajo donde ellos saben la secuencia que sigue. Claro. Afortunadamente yo tenía ya con ellos trabajando de septiembre a marzo, que fue Semana Santa, y ahí cortaron, pero para mí los últimos meses yo ya tenía que haber terminado porque iban a hacer su examen a secundaria. Entonces ya habíamos caminado bastante. Entonces vamos a decir que pues para mí no hubo dificultad porque era un repaso a toda velocidad y me permitió ver qué tanto había desarrollado en ellos la responsabilidad, porque esa es otra situación. Yo, mamá, le ayudo, yo, mamá, le resuelvo, yo, mamá, lo visto, yo, mamá, le amarro las agujetas. Y cuando le toca hacerlo al solito, no sabe nada. Entonces esa es otra cuestión, que tu papá, pues, cuesta trabajo aprender a ser papá o mamá, pero tenemos que dejarlos que sean independientes. Y sobre todo, yo siempre les he dicho, ¿qué quieren? ¿Un niño que esté sentado y esperando a que le den todo? ¿O un niño al que le enseñes a buscar las cosas? Claro. Entonces, por eso me hablabas de la transición de varias generaciones. Eso es lo que a mí me gusta del constructivismo. De alguna manera yo me considero una maestra, pues tradicional. Sí, tradicional, pero vamos a decir que involucro una mezcla de todo. Entre ellos de ese afán de construcción del conocimiento, porque a veces ellos te enseñan. Claro, sí. Te enseñan la manera donde se les facilite. Y tenemos que aprender a escuchar. Entonces, sí, que no nada más ves, voy a dar mi clase, ¿no? Sino ahora también ellos cómo me van a retroalimentar. Claro, pero aguas, porque si no falta el que se tiene acercamiento con libros, con medios electrónicos, con intercambio de ideas con sus papás, y te comen si no estás bien preparado. Entonces, sí somos diferentes los normalistas. Ok, ¿cuál ha sido tu mayor logro en toda en tu carrera, en toda la trayectoria que llevas? El mayor logro, pues yo creo que un grupo muy difícil. Mi familia me daba mucha risa porque me decía, has tenido grupos buenos, grupos malos, grupos terribles, y ese grupo era un grupo fuera de catálogo, pues, por decir algo. Era un grupo muy difícil.
Había un niño medicado que cuando no le daban su medicamento los pescaba por el cuello. Entonces ahí tienes que buscar estrategias para hacer un trabajo rápido, porque el niño con déficit de atención, que se está dando ahorita muchísimo, es un niño que tiene 10 minutos cuando mucho para poder captar los conocimientos. Entonces haz de cuenta que tiene cómo va a lanzarle los conocimientos. Y son niños que inmediatamente tienes que modificar la actividad, porque si no empiezan a armar todo un show en el grupo. Entonces esos son grupos que te dan mucha experiencia. Pero sí, en definitiva, la base de todo es el amor a lo que haces. La responsabilidad para mí, que también es algo muy importante. Y yo creo que ese ha sido uno de mis más grandes triunfos, porque, bien curioso, la maestra que tuvieron en quinto, de repente me llamaban en la dirección y les iba a tocar, y que los iba a controlar. Y ellos hablaron conmigo y me dijeron, por favor, dígale que ya no venga. Claro. Dice, porque nos genera más problema. Y ella sola, afortunadamente, no tuve que hacerlo. Ella sola me dijo, creo que están más tranquilos cuando yo no voy que cuando voy. Y terminó por dejarlos solos. Ellos estaban conscientes de que tenían trabajo que hacer y yo iba a regresar a realizar el trabajo. Entonces empezaron a asumir su responsabilidad. Y uno de los logros, no sé si bueno o malo, porque me encasillaron, sobre todo los últimos años que trabajé, estuve varios años en sexto. Okay. Y es difícil porque ya caminaron 5 años. Y si de repente no hay bases, tienes que retomar los 5 años anteriores. Hacer como un repaso y un recuento de todo lo que les falta para que ya puedan salir de la primaria. Pero tú sabes lo que es enfrentar un cambio de rutina, un cambio de amistades, un cambio de plantel y un cambio de estrategias. Entonces tienes que prepararlos. Yo desde el principio, una vez que me hicieron una entrevista, me preguntaban, ¿y qué quieres o qué buscas en tus alumnos? Le digo, pues, propiciar unos conocimientos que les sirvan para su vida, no para llenar una boleta, para pasar una materia, sino realmente que les sirvan en su vida cotidiana, porque es un niño que de repente va a la tienda y le dan mal el cambio y no se da cuenta. Es un niño que de repente le dan información y no entendió qué tenía que hacer. Entonces, todo este tipo de cosas es lo que para mí fue un reto. Y un día me dice una niña que cómo me sentía, que por qué estaba tan triste. Le digo, porque no sé cómo enseñarles a pensar. Ya me cansé de buscar cosas y no estrategias. Y no encuentro la manera de sacudirlos para que aprendan a pensar. Sí, más porque ya van en la secundaria, ¿no? Sobre todo. Claro. Sobre todo eso. ¿Qué es lo que no te agrada de tu carrera? Lo que no me agrada, las reformas educativas. Las reformas educativas porque son hechas al vapor y en ocasiones mal hechas, la verdad. Retomamos que he transitado bastantes años, 40 años, un poquito más, y entonces a través de esto me ha tocado ver varias reformas y en definitiva, en lugar de haber un avance, ha habido un retroceso. Y es triste porque los libros de texto, en lugar de estar más acordes, están en mayor desacuerdo. Entonces es lo que no me agrada. Yo regularmente lo que hago, tengo 2 hijos, entonces voy vislumbrando las necesidades que tienen
o los obstáculos que han tenido ellos, y trato a mis alumnos de proporcionarles un tipo de conocimiento que les permita precisamente superar ese tipo de obstáculos. Pero yo siento que las reformas no están muy acordes con lo que el mercado laboral está demandando. Claro. Sí, porque estás preparando gente, personitas para el futuro, ¿no? Claro. Que son los que van a, pues, a darle continuidad a este país, ¿no? Sobre todo. Y en las cualidades que debería de tener una persona que se quiere dedicar al magisterio. Pues mira, yo siento que la principal es empatía. Es empatía y el deseo de superación, como decías. Porque en esto es una gama tan amplia la que tienes que abarcar, que si no tienes la preparación suficiente es difícil que lo puedas hacer. Lo mismo tienes que tener preparación del enfoque psicológico, tratar de, ahorita que están trabajando mucho los valores, la auto, se me fue la palabra, pero es muy importante sobre todo darle al niño esa seguridad de poder expresar sus ideas, sobre todo porque en los hogares en ocasiones la expresión es coartada, no son escuchados. Entonces llegan a la escuela y se encuentran con lo mismo. Esa es la cuestión, el tener una flexibilidad. Por ahí un profe nos decía, nosotros tenemos que ser como la liga, en ocasiones aprietas y en otros tienes que aflojar. ¿Por qué? Pues porque ellos necesitan eso. En ocasiones establecer reglas y en otras ser flexibles para poder escuchar. Porque eso, en la medida que tú escuchas, entablas una comunicación. Y eso te permite conocerlos mejor y poder darles a ellos bases para un mañana. Claro, los futuros ciudadanos. Sobre todo eso, les decía, espero que alguna vez ustedes, esa semillita que siembras aquí, que en un futuro la recuerden y la hagan crecer, para que ellos puedan modificar todas las situaciones negativas que se están dando. Pues se me hace una profesión de mucho compromiso, porque están en tus manos aquellos pequeñitos que a veces lo que no reciben en casa, sí, lo reciben de ustedes, y como dices, ¿no? O sea, tienes que ser esa parte flexible pero a la vez rigurosa, y qué responsabilidad tan grande. Pues muchas gracias por tu aportación. Hemos aprendido bastante y creo que nos has dado luz sobre la idea que tenemos del magisterio, y pues te agradezco mucho. No, al contrario, gracias a ustedes por permitirme compartir un poquito de las experiencias. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente cápsula para hablar de más profesiones y que puedas saber cuál es tu verdadera vocación.